declara libertad en Cristo. Abre su boca y declare la gloria, declara la presencia, declara el gozo, declara la victoria de Jesucristo sobre tu vida en esta noche. Aleluya. El poder de Dios está en este lugar. En esta noche el poder del Espíritu Santo está aquí en este lugar para transformar tu vida, tu corazón. Hay una gloria poderosa de Dios manifestada en este lugar. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Toda opresión, toda fuerza de las tinieblas la estamos echando fuera en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda opresión de las tinieblas. Estamos rompiendo todo obstáculo, toda barrera espiritual, toda brujería, toda hechicería, toda opresión satánica. La echamos fuera de este lugar. La echamos fuera de su vida, de su hogar, de su casa en el nombre de Jesús. Y declaramos, Dios mío, total victoria en esta noche. Aleluya. Estamos declarando victoria sobre tu vida. Estamos declarando el gozo del Espíritu Santo sobre tu vida. Declaramos gozo ahora sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria sea el nombre de Cristo. Vamos a declararse en gozo, en victoria en esta noche. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos un Dios bueno. Amén. Amén. Tenemos un Dios bueno. Amén. Diga conmigo, Señor. Señor. Dígalo fuerte, Señor. Señor. Dígalo fuerte, Señor. Señor. En esta noche declaro victoria sobre mi vida en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven sobre mi vida en esta noche en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Fuerte aplauso a Jesús. Fuerte aplauso a Jesús. Se va la opresión, se va. Toda opresión se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va toda opresión del diablo. La he hecho fuera, la he hecho fuera, la he hecho fuera. Opresión fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. Todo espíritu de opresión fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Santo Señor es tu nombre. Oh, gracias, Padre, por tu victoria. Gracias por tu victoria en la cruz del Calvario. Gracias porque nos has rescatado, nos has redimido, Dios mío. Nos has levantado en victoria y nos has sentado con Cristo en los lugares celestiales, en todo poder, en todo dominio, en señorío, en el nombre poderoso de Jesús. Santo es el nombre de Cristo. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Santo es el nombre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Haya batalla. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Y a su nombre. Tenemos un Cristo victorioso. Amén. Así mismo nuestras vidas tienen que estar en victoria, porque Dios siempre nos da la victoria. Amén. Así que tengan una vida de gozo y de gran bendición en el Señor. En esta noche vamos a estar compartiendo la poderosa palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, el capítulo 11. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 11, verso 23. Hebreos capítulo 11, verso 23. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Gloria a Cristo. Hebreos capítulo 11, verso 23. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Levante su mano al cielo, diga conmigo: Señor, yo te ruego que en esta noche hables a mi vida. Espíritu Santo, ven con poder sobre mi vida y renuévame con tu palabra, que mientras tu palabra sea expuesta en este lugar, traiga sanidad, traiga liberación, traiga gozo, traiga victoria sobre mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Puede tomar asiento, hermanos. Bendito es el nombre de Jesús. Todos los que hemos estado en el camino del Señor, de alguna manera hemos experimentado que nuestra vida espiritual avanza. Cuando éramos recién convertidos, teníamos una vida espiritual, pero a medida que fue pasando el tiempo, fuimos madurando en el Señor, fuimos teniendo más fe, llenándonos más de la palabra, y esto nos ayudó mucho a permanecer fieles en el camino de Dios. Lo que uno llama, llega a un estado de más madurez que cuando uno empezó el camino de Dios. Y esto nos ocurre a todos nosotros, independientemente de la forma en como Dios nos haya llamado, independientemente de muchas cosas, siempre el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en nosotros. Y este trabajo del Espíritu Santo en nosotros nos permite tener un crecimiento. Y a veces nuestro crecimiento llega a un nivel en que decimos, siento que estoy firme en el Señor, siento que no me voy a echar hacia atrás, sino que Dios me llamó y allí, en esa posición, nos hemos mantenido, creyendo que ya Dios hizo la obra en nosotros y que estamos casi listos, que si Cristo viene, si tenemos una vida agradable a Dios, nos vamos con Cristo. Amén. Y eso es una realidad. Pero hay otra realidad, la cual les quiero hablar esta noche, y es acerca de el nivel espiritual al cual Dios quiere que nosotros lleguemos. Muchas veces nuestro molde de crecimiento lo vemos en otros líderes y medimos la vida espiritual respecto a nuestros líderes o otros cristianos, a otros creyentes de otras congregaciones que han alcanzado una estatura espiritual, y entonces pensamos que esa es la meta nuestra, llegar a tales niveles espirituales. Pero lo más triste es que muchas veces nosotros pensamos que el nivel espiritual que tenemos es el máximo al cual Dios quiere que nosotros lleguemos. Pero cuando nosotros revisamos la palabra de Dios y empezamos a estudiar a estos hombres de Dios, nos damos cuenta que la cosa es completamente diferente. Y aquí a la mano, en la lectura que hemos tenido en esta noche, tenemos un caso muy particular. Es el caso de un hombre llamado Moisés. Este hombre fue llamado por Dios con un propósito, así como cada uno de ustedes ha sido llamado por Dios con un propósito. Y Moisés conocía a fondo el propósito de Dios, y este propósito había entrado muy profundamente en su corazón. Y él creyó en ese llamado de Dios, así como muchos de los que están en este lugar
saben que Dios les ha llamado, saben que tienen un propósito con Dios y que deben desarrollar sus vidas espirituales de tal manera que puedan alegrar el corazón de Dios al llegar al nivel que Dios estipula para usted, al nivel que Dios te ha llamado para que tú le sirvas. Moisés entendió perfectamente esto y trabajaba en esta parte. Pero lo que ocurre en nuestros tiempos, en nuestras congregaciones, es que el cristiano no trabaja en esa parte de su vida espiritual. Se hace demasiado dependiente de lo que le dan y no tiene una dependencia profunda en el compromiso que tiene con Dios de una manera individual. Cada uno de nosotros tenemos que responderle a Dios. No le vamos a responder a Dios en forma colectiva o por grupo o por congregación. Tenemos que responderle a Dios individualmente. Un día vamos a estar delante del Señor. Pero lo curioso del asunto es que el cristiano piensa que responderle a Dios es solamente por su vida de pecado. Entonces, muchas veces en la iglesia el cristiano, su meta es estar cero en pecado para decir que ya está bien con Dios y que está cumpliendo a Dios. Pero no es así. Este hombre Moisés ahondó mucho más en lo que él había entendido, lo que había concebido, y empezó a buscar a Dios de tal manera que pudo profundizar y reconocer hacia dónde Dios estaba apuntando su vida en un servicio que tenía una característica especial. Era un llamado individual que Dios le había hecho, así como Dios ha hecho con cada uno de ustedes. Tú has sido llamado por Dios para un propósito determinado. Y tenemos que reconocer en primer lugar para qué Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo? Y preguntarnos, ¿he alcanzado lo que Dios ha querido conmigo? Si en esta noche alguien te preguntara, ¿ha llegado al nivel que Dios te está exigiendo para cumplir su propósito? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta si alguien te pregunta hoy, ¿a qué nivel tú estás en el llamado que Dios te ha hecho? No sé cuál sería su respuesta, pero de seguro que es una respuesta muy preocupante. Y lo segundo es, si tú sabes que todavía no has llegado a ese nivel, ¿qué estás haciendo para alcanzar ese nivel? Porque muchas veces el cristiano tiene la dependencia de esperar que Dios haga en él y deposita la responsabilidad para que Dios responda por lo que él tiene que responder. Entonces le echamos la responsabilidad a Dios y decimos, es que Dios todavía no ha hecho en mí, o decimos, estoy esperando que Dios haga, o muchas veces decimos, el año que viene sí, y tenemos una cantidad de pretextos en nuestra mente, en nuestra cabeza, y involucramos nuestros hermanos en Cristo, involucramos la familia, involucramos la economía, involucramos todo lo que está a nuestro alrededor, pero nos salimos de la responsabilidad. Pero leyendo esta historia de Moisés, encontramos algo muy particular en el proceso de su crecimiento espiritual. Y Dios nos permite a través de este pasaje encontrar 4 niveles del crecimiento espiritual. Y quiero que esta noche usted le preste atención y mire la vida de Moisés. Y así como Moisés hizo, también nosotros tenemos que hacer, porque es un modelo que Dios estableció para nosotros. Y vamos a estudiar esos 4 niveles del crecimiento espiritual. Y quiero que a medida que estudiemos usted se ubique en qué nivel está. Si está en el primer nivel, si está en el segundo, si está en el tercero o en el cuarto nivel de la vida espiritual que Dios demanda para sus hijos. Amén. El primer nivel se llama la adopción. ¿Cuántos me están siguiendo? Levante su mano para Dios saber. ¿Cuántos me siguen lo que estamos hablando? Gloria a Dios.
El primer nivel de la vida espiritual se llama la adopción. Verso 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La Biblia habla acerca de Moisés cuando estaba pequeño. Dice que sus padres le vieron niño hermoso. Entonces lo escondieron por 3 meses porque no tuvieron temor al decreto del rey. Usted sabe que en ese tiempo había un decreto del rey de acabar con todos los varones del pueblo hebreo, de acabar con los varones porque el pueblo estaba creciendo. Entonces Faraón estaba viendo que ese pueblo estaba creciendo y que un día se le podía ir en contra de ellos. Entonces salió el decreto de parte de Faraón para acabar con todos los varones del pueblo hebreo. Y dice que cuando nació este bebé, Moisés, sus padres le vieron niño hermoso y por fe lo escondieron. Esta etapa de la vida de Moisés la vamos a trasladar a nuestra vida cristiana cuando alguien nace de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, la congregación ve la gracia de Dios sobre esta persona y entonces nos sale un tutor, sale alguien que quiere velar por la vida espiritual de ese recién convertido. Cuando hay culto, lo trae a la iglesia, ora por él, ayuna por él, le orienta, le enseña cómo orar, ¿verdad? Le sale gente que le guíe, porque estamos viendo la gracia sobre ese recién convertido y queremos que ese recién convertido se afirme en el Señor. Él todavía no tiene la capacidad de valerse por sí mismo para mantenerse en Cristo, sino que siempre la iglesia, el pastor y los líderes le ayudan a interceder por él, a clamar hasta que se afirme en el camino de Dios, porque la gracia de Dios está sobre la vida de ese recién convertido. Y la vida del recién convertido, siempre Dios actúa en favor del recién convertido. Y en la etapa del recién convertido muchas veces experimentamos respuestas de Dios increíbles. Vemos la mano de Dios siempre guardando al recién convertido. Dios siempre hace eso con los recién convertidos. Y entonces la vida de esta persona todavía no tiene unos niveles de fe para valerse por sí mismo, porque es un niño espiritual. Entonces en las iglesias encontramos niños espirituales, que son aquellos recién convertidos, que apenas tienen un tiempo en el camino de Dios y están creciendo para ser formados y establecidos en el reino del Señor. Amén. Y dice aquí la palabra que entonces sus padres tuvieron fe para esconderlo, para guardarlo, y no temieron el decreto del rey, porque había un decreto para acabar con los varones. Asimismo, en este tiempo, y quiero que la iglesia me escuche, en este tiempo el plan de Satanás es acabar con los recién convertidos, con aquellas personas que apenas están entrando en el camino del Señor. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de acabar con la iglesia del Señor. El propósito del enemigo es que aquel recién convertido no se afirme en la iglesia, porque una iglesia que no tiene recién convertido es una iglesia que no está creciendo. La iglesia que crece es la iglesia que va recibiendo personas nuevas para ir ampliando, ¿verdad?, la congregación. Pero si se detienen los recién convertidos, la iglesia se estanca espiritualmente, se estanca en número, no hay un crecimiento como Dios quiere. Entonces ese propósito del enemigo está en este tiempo, porque el plan de Satanás es extinguir la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Por eso es que nosotros estamos viendo que cada día el camino del Señor está siendo completamente desviado. Tantas iglesias falsas, tantas iglesias que están practicando cosas del mundo y que van cambiando realmente la forma del evangelio y mostrando una iglesia que no es la iglesia de Jesús. Una iglesia que no se sujeta a Dios,
que no busca a Dios, que no depende de Dios, sino que está dependiendo de los hombres y está estableciendo formas que se apartan de la sana doctrina. Esto nos ayuda a nosotros y nos hace reflexionar en la responsabilidad que tenemos como iglesia para trabajar más a las personas que vienen por primera vez a Cristo, para que se afirmen. Dice aquí la palabra que ellos no tuvieron temor del decreto del rey. O sea que los que están tutoreando a los recién convertidos lo hacen porque ellos tienen la confianza que Dios los va a guardar y los va a proteger. Que Dios está haciendo una labor a través de los líderes de las iglesias para salvaguardar la vida espiritual de aquellos que vienen al Señor. Amén. Esa es la primera etapa, la adopción. Cuando usted era recién convertido, en esa etapa de crecimiento es la adopción. Amén. Verso 24. Viene el segundo nivel. Se llama renuncia. 24 hasta el 26. Es la etapa de la renuncia. Verso 24 dice: por la fe, Moisés hecho ya grande. Por la fe, Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Si usted nota en esta etapa, quien actuó por fe fue Moisés y no sus padres, porque ya entró en una etapa de crecimiento. Dice hecho ya grande. Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea que Moisés por sí mismo renunció a la relación que tenía con la hija de Faraón. Ahí rompió relaciones y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esta etapa de renuncia es cuando el cristiano que ya pasó la etapa de adopción, entonces reconoce que tiene que romper las relaciones con el mundo. Cuando ya el cristiano dice: ya no quiero continuar codeándome con el mundo, ya no quiero continuar escuchando la música del mundo como antes, ya no quiero seguir en las cosas del mundo como antes, porque ya he crecido espiritualmente y reconozco que como hijo de Dios yo debo romper toda relación con el mundo. Pero lastimosamente hoy día muchos cristianos que ya han crecido espiritualmente todavía están conexos con el mundo, están conectados todavía, apeteciendo lo que el mundo ofrece y muchas veces haciendo lo que el mundo les está ofreciendo. Muchos cristianos en este tiempo no han renunciado a esa vida pecaminosa, sino que todavía el pecado tiene poder sobre su vida. Y usted ve cristianos que deberían estar maduros actualmente y todavía siguen con las mentiras, siguen con el engaño, siguen con el odio, con el aborrecimiento, siendo ya cristianos que deberían tener una madurez. Estos se han quedado en la etapa de adopción. En vez de ser adultos espirituales, siguen siendo bebés espirituales y tienen todavía 10 años en el evangelio, 15 años en el evangelio y todavía son niños espirituales. Se ofenden fácilmente y están dependiendo de la oración de otro, están dependiendo de la unción de otro, están dependiendo del ayuno de otro, están dependiendo de las vigilias de otro. Cristianos que deberían ya valerse por sí mismos y se resienten todavía, y muchas veces no vinieron al culto. ¿Por qué no vino fulano al culto? Porque se resintió y ya tiene años en el Señor y debería ser maduro espiritual. Entonces actúa como si fuera un bebé espiritual. Se ha quedado en la etapa de adopción, se ha quedado en la etapa de bebé espiritual y no ha madurado.
tenemos que madurar. Usted tiene que madurar. Usted tiene que demostrar que ha alcanzado una etapa espiritual. Usted tiene que demostrar que la palabra de Dios está actuando poderosamente en su vida. Usted tiene que demostrar que Cristo está cambiando su carácter, que Cristo está cambiando su manera de pensar. Usted tiene que demostrar que está creciendo espiritualmente. Pero hay cristianos todavía que actúan como bebés. Si no los saludaron, se ofendieron y no regresan a la iglesia. No, que me miraron mal y se fueron de la congregación. ¿A quién están siguiendo? ¿Al hombre o están siguiendo a Dios? ¿Usted viene al culto por Dios o viene por los hombres? Nosotros venimos al culto por Dios. Y Dios es destinado a este lugar como su casa de oración. Así que usted tiene que tener esa madurez para estar aquí, porque usted no depende de los hombres, usted depende de Dios, y Dios lo ha establecido en este lugar, y usted tiene que crecer en este lugar, y que tiene que demostrar su crecimiento espiritual a través de su actitud, a través de su manera de relacionarse en la iglesia y la responsabilidad como hijo de Dios que nosotros somos. Entonces tenemos que reconocer que no podemos estancarnos en la vida espiritual. Hay gente que se estanca en la vida espiritual y no entiende que en el Señor hay un crecimiento espiritual. Y este crecimiento se tiene que reflejar en nuestra actitud, se tiene que reflejar en nuestro desempeño como cristianos. Porque en Cristo es un modo de vida. Y ese modo de vida se refleja por una madurez espiritual. Se refleja por un crecimiento, se refleja por una responsabilidad en la iglesia del Señor. Amén. Entonces tenemos que ser maduros. A medida que estamos más con el Señor, tiene que haber madurez en nuestra vida. Y tiene que haber responsabilidad en nuestra vida. Porque si usted es un adulto espiritual y por algo se ofendió y no viene a la iglesia, si usted es un adulto espiritual, ¿qué va a pasar con los bebés espirituales que han puesto su mirada en usted y ven que no vino a la iglesia, no viene a la iglesia? ¿No será que usted está haciendo de tropiezo a aquellos bebés? ¿No será que con su actitud de pronto de rabia, de ira, va a dañar la vida espiritual de los que apenas están dando los primeros pasos en el evangelio? Entonces usted tiene que actuar con madurez. Se resintió, vaya de rodillas al Señor. Señor, quítame esto porque yo no soy ningún bebé espiritual. Enséñame a afrontar la realidad. Enséñame a madurar. Enséñame a recibir la exhortación. Porque hay personas en la iglesia que no se les puede tocar. No se les puede hablar fuerte. Se les dice alguna palabra y se van resentidos. Hermano, tenemos que crecer, ya no somos bebés. ¿Cuántos años tiene usted en el Señor? A la edad que usted tiene en Cristo, ya es para que fuera un predicador, un evangelista, un maestro de la palabra. ¿Pero por qué estamos en ese estado? Porque no hemos cedido el corazón a Dios. Porque no hemos dicho, Señor, mira este corazón demasiado endeble. Señor, toma este corazón, toma este carácter y forma el carácter de Cristo en mí para yo manifestar una edad espiritual adulta. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí tiene el caso de Moisés. Era un bebé, pero cuando ya estuvo grande, tomó la decisión de romper todo lazo con el mundo. Porque eso es lo que usamos en el mundo. La vecina no me saludó. 20 años peleando con la vecina porque hace 20 años la vecina salió y no la saludó. Porque el animal de la vecina se metió en mi patio y se llevó el maíz. Entonces te peleaste con la vecina para siempre. Ya no somos del mundo, somos de Cristo. Hemos nacido de nuevo y estamos en crecimiento espiritual. Usted está en crecimiento espiritual. Usted tiene que avanzar en Cristo. Usted no tiene que permanecer en ese estado de bebé espiritual. Empecemos a madurar y empecemos a caminar de acuerdo a lo que Dios está añadiendo cada día en nuestra vida.
Amén. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos entienden eso? Eso es fácil entenderlo. Y si no tiene fuerza para hacerlo, para eso tiene un par de rodillas. Amén. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Yo quiero que analicemos bien ese texto bíblico. Recuerden que estamos en la segunda etapa del crecimiento espiritual, que se llama la renuncia. Lo que es todo lo que tiene que ver con renunciar al pecado. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El evangelio genuino es el evangelio de los padecimientos. No hay ningún evangelio verdadero. No hay ningún evangelio verdadero que permita decirte a ti que ya en Cristo no hay que padecer más. El evangelio genuino es aquel que permite los padecimientos. Porque nosotros estamos en un mundo el cual está gobernado por una fuerza de las tinieblas. Y todos los que estamos en este mundo estamos expuestos a una influencia del maligno que quiere desgastar nuestra vida, que quiere acabar con nosotros. Estamos envueltos en una guerra espiritual. Y el hecho de que nosotros digamos que somos evangélicos nos expone a la gente del mundo a irse contra nosotros, porque ellos son instrumentos del maligno. La Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno. O sea que aquellos que no tienen a Cristo tienen una influencia de Satanás sobre su vida, que en cualquier momento se puede ir con nosotros. Ya sea tu mamá, si no tiene a Cristo. Ya sea tu hermano, si no tiene a Cristo. Ya sea tu marido, si no tiene a Cristo. Cualquier persona que no tiene a Cristo, dice la Biblia, que están sin esperanza, alejados de los pactos y las promesas y sin Dios en el mundo. Eso dice la Biblia, que el que no tiene a Cristo está sin Dios en el mundo. Esto significa que hay una influencia de Satanás sobre su vida, de tal manera que él tiene acceso a esa vida para irse contra ti o contra los planes de Dios. Entonces nosotros, como hijos de Dios, sabemos que hay mucha gente que es rehén de Satanás, que son instrumentos del diablo para irse contra tu vida. Entonces en esa exposición nosotros vamos a estar padeciendo. Yo no sé si alguno que está aquí cuando se convirtió tuvo problemas en casa. Cuando uno se convierte tiene problemas en casa con los no cristianos. Se burlan de ti, se enojan contra ti. Si te ven arrodillado, te insultan porque estás arrodillado. Si haces ayuno, dicen que te vas a morir de hambre. Si te hace vigilia, dicen que estás perdiendo el sueño. Y se van contra ti, porque eso es lo que este mundo ofrece. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que ahora tenemos una naturaleza espiritual y no vamos entonces a esperar que el mundo venga y nos abrace a nosotros. El problema es que el cristiano quiere que su familia le acepte su evangelio para mantener una buena relación. Así usted tenga que deponer las cosas de Dios. Y no es así. No podemos deponer las cosas de Dios. Así tengamos que experimentar padecimientos. Y la Biblia aquí dice, el verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. A Moisés no le tocó ser maltratado. Moisés escogió ser maltratado porque él prefirió mejor que las cosas de Dios estuvieran sobre su vida. Y mucha gente no quiere padecer en el evangelio. El evangelio genuino es el de los padecimientos, el de las pruebas, el de las dificultades, porque eso nos va a ejercitar en la fe. Pero hay gente que quiere llevar un evangelio light. Hay gente que quiere llevar un evangelio social. Si tú tienes un evangelio social, déjame decirte que el diablo está
acabando con tu vida espiritual. El evangelio que nosotros tenemos es un evangelio que tiene que presentar a Cristo y derribar las obras de las tinieblas. El evangelio real es aquel donde el Espíritu Santo está en tu vida y no está de acuerdo con una vida de práctica pecaminosa. Pero el cristiano hoy día, si tiene parientes idólatras, no le dicen nada. Los parientes tienen su muñecón, no le dicen nada, porque no quiere rozar con sus parientes. Si usted no busca hablarle a sus parientes para que dejen eso, usted no le está interesando su salvación. Ahí realmente no hay amor de Dios. Entonces muchas veces no nos importa nuestros familiares, porque hay madres que sus hijos están en adulterio, en fornicación, y no le dicen nada. Si usted no le dice nada a sus hijos que están en fornicación y adulterio, usted no los quiere ni quiere que se salven. Pero cuando nosotros amamos a aquellos que están en pecado, tenemos que decirle: usted está en pecado, y no acolitar el pecado. Si acolitamos el pecado de nuestros parientes, de nuestros familiares, lo estamos enviando derecho al infierno sin peaje. Entonces es necesario que nosotros presentemos el evangelio genuino. Si usted tiene un pariente que está en idolatría, no se calle la boca. Tiene que decirle: eso es del diablo, y usted tiene que arrepentirse y buscar realmente al Dios que vive por los siglos de los siglos. Pero no, llegamos a la casa y si el muñeco está ahí, pasan de ladito para no tropezarle su imagen. No creen el evangelio entonces que tú tienes. Si tú le respetas su idolatría, porque hay gente que dice: hay que respetar otras religiones. Dios no te mandó a respetar otras religiones. Dios te mandó a salvar a los perdidos. Él te dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. A eso te llamó fue el Señor, a que predique el evangelio, a que saque de cautividad a los que están perdidos, a los que están en el error, a los que van camino a la perdición. Para eso es que Dios nos ha llamado a nosotros. Pero estamos viendo en este tiempo un evangelio tan social que ya no se sabe quién es cristiano ni quién es mundano. Ya no se sabe. A veces vemos dos personas conversando y no se sabe quién es cristiano ni quién es mundano. Usted tiene que marcar una diferencia. Moisés marcó una diferencia. Moisés dijo: hoy voy a romper todo nexo con la hija de Faraón, la que lo crió. Rompió relación, renunció, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Y ¿sabe? Dijeron: malagradecido. No le importó, porque él sabía quién lo había llamado. Y usted tiene que saber quién lo llamó. Usted tiene que saber de qué lado está. Pero es triste ver que hay cristianos que no sabemos de qué lado están. ¿De qué lado tú estás? ¿En favor del pecado? ¿En favor de lo malo? ¿O estás en favor de Dios? ¿De qué lado estás? ¿Hasta dónde tú amas a los tuyos? ¿Tú crees que amar a los tuyos es permitir que ellos sigan como así? Y dice: Señor, un día cámbialo, Padre. Tú tienes poder para cambiarlo, pero no se lo dices a ellos. Tú tienes que decírselo, tienes que enseñarle la palabra de Dios, tienes que clamarle a Dios, tienes que decirle: deja el pecado, para que entonces Dios pueda tener misericordia y se salve. Pero no, somos demasiado tolerantes, porque no queremos perder la compostura. El evangelio no es de compostura. El evangelio es de postura. Y la postura de Dios es la palabra de Dios. Y tenemos que permanecer en la doctrina. Si no permanecemos en la doctrina, viene el diablo y se lleva todo. Y eso es lo que está pasando con nuestras iglesias en este tiempo. Lo que está ocurriendo es eso. Que estamos humanizando el evangelio. Dios no nos llamó a humanizar el evangelio. Dios nos llamó a establecer la palabra de vida, la palabra que cambia al hombre, la palabra que transforma el corazón de los hombres. Para eso Dios nos llamó a nosotros. Si no fuera así, el Señor no hubiera instituido la iglesia.
hubiera creado una ONG, hubiera creado una fundación, hubiera creado cualquier organismo de estos. Pero no, estableció la iglesia bajo principios en la roca, en la palabra de Dios. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Yo creo que la palabra de Dios habla por sí misma esta noche. Aleluya. Amén, gloria a Dios. No podemos estar intercambiando. No podemos permitirnos que el pecado tome cuerpo en nuestra vida para no padecer. Hay gente que mejor permite que el pecado tome cuerpo en su casa para no padecer por causa del evangelio. Y entonces permitimos que el pecado empiece a entronarse. Y muchas veces hasta nos deleitamos con el mismo pecado. Porque no queremos padecer por causa del evangelio. Yo no sé tú qué estarás pensando esta noche. Yo no sé qué es lo que pasa con tu vida. Pero Dios quiere que reflexiones y que mires cuál es el evangelio que tú tienes. ¿De qué lado estás? Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Cristianos que son buscadores de tesoros en el mundo. Amando las cosas de este mundo, deleitándose con aquellas cosas que le traen satisfacción a su vida, no importa que pequen. Pero Moisés tenía un pensamiento bastante radical con respecto al mundo. Él estuvo mucho tiempo en Egipto, pero llegó un momento que el Espíritu Santo empezó a operar en su vida. Y yo creo que el Espíritu Santo está operando en tu vida en esta noche. Y que tú tienes que reflexionar acerca de tu actitud como cristiano. Tenemos que reflexionar. No podemos seguir llevando esa vida monótona espiritual. No podemos llevar un evangelio social. No, Dios nos ha llamado a nosotros para transformar al mundo perdido. Pero lo que estamos viendo es que el mundo está transformando ahora la iglesia. En la iglesia hay fuego. Y el fuego tiene que consumir la maldad y el pecado. Pero la maldad y el pecado están tomando control y están apagando el fuego de los siervos de Dios. No te dejes apagar. Enciende ese fuego con el poder del Espíritu Santo en tu vida. Rechaza el pecado, aborrece el pecado en tu vida. Abre tu mente, abre tu espíritu, discierne el pecado. No te codes con el pecado, no te deleites en el pecado de otro, sino que tienes que tener el sentido espiritual de lo que es pecado en la vida y no consentir el pecado, porque eso es lo que está matando hoy mucha gente de Dios. Estamos consintiendo cualquier forma de pecado porque queremos mantener una relación con los demás. A Jesús no le interesó mantener ninguna relación con nadie. Al mismo Pedro, que era uno de sus discípulos, le dijo, le habló diciendo: apártate de mí, Satanás. Y si un hermanito todo endemoniado viene donde ti, tú le dices: apártate, Satanás, se resiente, se va y dice: a esa gente de ahí me dijeron Satanás. Pero a Pedro el Señor le dijo, le habló así y se afirmó más en el camino de Dios. Entonces nosotros tenemos que actuar como actuó Jesús y mostrar nuestra posición. Jesús no se dejó persuadir. Y muchas veces el enemigo quiere persuadirnos y tergiversar nuestra actitud espiritual, y usted no puede permitir que el diablo venga a persuadir lo que usted tiene en Cristo. Usted tiene que mostrar la palabra que está en usted y tiene que hablar con verdad a la gente. No importa que se resientan, pero mejor que se resientan y no que se pierdan. Aleluya. Es mejor que se salve.
Porque hoy usted le habló duro, pero mañana van y reflexionan. Mañana van y reconocen y dicen, me dolió, pero me dijo una verdad. Gloria a Dios. Pero lo más triste es que tú no le digas a nadie nada y un día que alguien le hable y se convierta, va a venir donde ti y te va a decir, usted es un hipócrita. Yo estaba en esto y usted nunca me dijo nada. Porque sucede. Quiero que en esta noche usted mire en qué nivel espiritual tú estás. Todavía el pecado tiene poderes sobre tu vida. Todavía la vida social te enreda a tal punto que eres cristiano de la secreta. Muchos cristianos que son cristianos por dentro, pero no manifiestan su vida espiritual a los demás. Y no establecen lo de Dios en sus hogares, en su vida, donde trabajan, donde estudian. Usted tiene que manifestar quién es en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en lo que Dios le iba a entregar por su fidelidad a Dios. ¿Dónde está tu mirada? ¿Tu mirada está en los tesoros de los egipcios o en el galardón? ¿Dónde tienes puesta la mirada? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas del cielo? Es necesario que en esta noche usted se decida. Porque Dios quiere que usted tome decisiones. Y le digo, si usted no toma decisiones en este día que Dios le está hablando, mañana va a tener problemas con Dios. ¿Dónde está tu mirada? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas del cielo? ¿Para qué Dios te estableció? ¿Para qué Dios te dio una vida espiritual? ¿Para qué Dios te dio talento? ¿Para qué Dios te dio dones? ¿Para qué Dios te dio ministerios? Para que lo eches por la borda, para que lo menosprecies, para que no lo valores, para que no lo uses. ¿Para qué Dios te lo dio? ¿Por qué Dios invirtió en ti? Tenemos que reconocer por qué Dios ha invertido en nuestra vida. ¿Por qué el Señor permitió que tú fueras templo del Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo pudiera fluir en ti y Dios hacer obras en esta tierra a través de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere venir a hacer culto a Dios en nuestras vidas, pero se lo hemos impedido porque estamos demasiado entretenidos en las cosas de este mundo. Y no fuimos llamados a eso. Hemos sido llamados como hombres espirituales para manifestar al Dios espiritual, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Para eso hemos sido llamados nosotros. Ya no servimos más al pecado. Cristo está a la puerta. Y decimos, Cristo viene, Cristo viene. Decimos, Cristo viene, pero todavía estamos enredados en las cosas de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque no creemos que Él viene. Si creyéramos que Cristo viene, estuviéramos empeñados en las cosas de Dios. Pero estamos entretenidos en otras cosas que no van a mostrar la gloria de Dios, que no van a mostrar que Cristo fue a la cruz, que murió para dar vida a los hombres. Cuánta gente se pierde, cuánta gente cada día se sacrifica su vida, cuánta gente se quita la vida. Dios está esperando que usted reaccione, que usted se levante y diga, voy a anunciar las virtudes de Cristo, voy a anunciar que Dios es poderoso con los hechos de Dios en mi vida. ¿Cómo puede tu vecino saber que Dios ha resucitado, que Cristo resucitó? ¿Cómo puede saber tu vecino que tú tienes un Dios poderoso? La única manera en que la gente pueda entender que tenemos un Dios de poder, un Dios que puede cambiar y transformar la vida, es con cambio y transformación. Nuestra sociedad está destinada a la perdición si no predicamos el evangelio de la gracia de Dios. Nuestra familia será el infierno si nosotros no establecemos el poder y la vida de Dios en nosotros para que ellos cambien.
Ya no depende de Dios. Ya Cristo hizo el sacrificio. Ya el Señor te llamó. Ya Dios te ha dado todo lo que tú necesitas. Toda herramienta Dios te la ha dado para hacer la obra. Entonces no depende sino de que nosotros digamos: Señor, aquí estoy, yo voy a ir, yo voy a hacer la obra, voy a hablar, Señor, lo que tú pongas en mi boca. Gloria a Dios. Pero tenemos que reaccionar a nuestra vida espiritual y reconocer lo que somos en Dios, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Dios mío, Señor. Los cristianos se han vuelto en buscadores de tesoros del mundo. ¿Qué puedo conseguir? ¿Qué puedo tener? ¿Qué puedo hallar allí? En vez de buscar el reino de Dios y su justicia, estamos buscando qué puedo sacar del mundo. No, ya no estamos en este tiempo, estamos en los tiempos postreros, estamos en los tiempos finales, donde Dios está buscando gente en este tiempo que vaya y predique la palabra de Dios, pero estamos demasiado entretenidos en nuestras cosas personales y no nos interesan realmente las almas que se están perdiendo. Tenemos que despertar, tenemos que reconocer lo que somos en Dios y predicar el evangelio de verdad, para que la gente entonces se pueda salvar. Porque un día vamos a estar delante de Dios, y se lo digo porque está escrito. Un día vamos a comparecer. Comparecer significa de dar cuenta. Tenemos que ir a dar cuenta a Dios. No por lo que hiciste, sino por lo que no hiciste. Porque Dios te dio los talentos, te dio todas las cosas, te las has puesto en bandeja y no lo hiciste. La parábola de los talentos dice que uno que tenía un talento y lo escondió. Y donde el Señor le decía: yo sabía que tú eres hombre duro, que siembra, todas estas cosas, le dijo. ¿Y sabe qué le respondió el Señor? Generación perversa. Lea el contexto. Jesús dijo que había perversión cuando nosotros no usamos lo que Dios nos dio. Eso es perversión. Entonces hay perversidad en nosotros cuando no hacemos lo que Dios nos demanda con las cosas que Dios nos da, como las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Entonces es tiempo de reaccionar, de renovarnos en Dios y de reconocer que realmente tenemos que renunciar a muchas cosas que no nos llevan a ninguna parte, que no nos van a servir ni que le van a servir al reino de Dios. Porque el problema de la iglesia en este tiempo es que ya con lo que tienen de Dios, entonces quieren ser los mejores seres humanos.